Es un placer estar con vosotros en este momento, en esta actividad que vamos a realizar, que está relacionada con la deidad de Dios en el Antiguo Testamento. Esto es un programa especial que está desarrollando la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, con el deseo de que comprendamos mejor a nuestro Dios, y no solo de una manera teórica, sino de una manera vivencial, porque Él es tan grande, tan impresionante, tan misericordioso, tan amoroso, que se merece como mínimo que le dediquemos una porción de nuestra inteligencia y de nuestro conocimiento. En ese sentido, el tema que os voy a presentar en este momento lleva por título Yahvé igual a 1, casi una fórmula matemática, pero en el que hay mucho contenido y un contenido relevante. ¿Cómo lo vamos a plantear? Pues yo propongo el siguiente itinerario. Primero, ¿qué situación se nos está planteando en este momento que hace que tengamos este tipo de presentaciones? El concepto de proof word, y ya os voy a explicar lo que significa y cómo esto puede hacer daño a nuestra interpretación de la Biblia. Vamos a usar un método sencillo, inductivo, es decir, que vamos a partir de la base para llegar a las conclusiones, no establecer una conclusión para luego buscar textos como excusas, sino al revés, un método inductivo. Hablaremos de campo semántico, ya veréis, no es tan complicado. Hablaremos de intratextualidad, ya veréis, no es tan complicado. Y estableceremos algunas conclusiones con relación a lo que hemos estudiado y expuesto. ¿Vamos adelante? Bien, venga, vamos adelante. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Evidentemente, nosotros vivimos un mundo que se precia de querer y practicar la innovación. Y la innovación llega a todos lados, no solo a la tecnología, llega a la teología. Y en ocasiones se proponen nuevos planteamientos resultantes de ciertas cosas. En ocasiones puede ser una experiencia personal. Pienso qué teología se plantea cualquier persona, por ejemplo, que sus hijos están pasando una crisis espiritual y cómo se plantean, ¿no?, ese acercamiento o no acercamiento a la religiosidad. Aquellos, por ejemplo, que innovan la teología porque les interesa, y es triste, justificar algo que están realizando de forma irregular, y por justificar su situación irregular, su pecado, inventan o desarrollan nuevas interpretaciones de la Biblia que no responden a la Biblia en realidad. Hay mucho hoy día, mucho de esnovismo, de querer llamar la atención, incluso en el campo teológico. Y eso hace que a veces se escuchen cosas, o se lean cosas, o se vean cosas en Internet que nos llaman la atención precisamente por lo despistadas que están con relación a las interpretaciones coherentes y equilibradas de la Biblia. Y hablaremos de esto cuando mencionemos cómo se introduce un concepto mesiánico, el mesianismo, de tendencias judías, por ejemplo, en nuestras congregaciones. Y por último, hay las personas que innovan porque quieren comprender mejor la verdad, porque avanzan en la verdad, porque nuestra verdad, que es presente y por lo tanto sus matices son cada día más claros y clarificadores, los que buscan la verdad la encuentran en el Señor. Y yo creo que el que busca la verdad de todo corazón va a producir innovaciones, aunque sea, para empezar, en su vida, aunque no vaya mucho más lejos. La situación de la que partimos en esta exposición está relacionada con un texto de Deuteronomio. Deuteronomio es un texto, este es un texto clásico porque hace referencia a un rezo, a una actividad, un tipo de oración que se practicaba varias veces al día en el mundo judío, al menos en la época de Jesús, y que era toda una declaración teológica por parte de los judíos. Es Deuteronomio 6:4. Escucha, Israel. Adonai, Jehová, nuestro Dios, Adonai, Jehová, es uno. ¿Y por qué tocamos este texto? Porque cada vez se escuchan más voces, sobre todo en Internet, que hacen interpretaciones que no siempre son acertadas, pero que sí que son afirmaciones rotundas. Y una de ellas es que ese uno es Dios, o Yahvé es uno, hace referencia a un solo ser, a una sola persona. A esa tendencia teológica se le llama unitarismo. Y toda la pregunta que planteamos ¿es unitarista ese texto de Deuteronomio 6:4? A lo largo de la exposición os voy a presentar diferentes datos y luego veremos a qué conclusión llegamos. ¿Es solo un ser? Si es solo un ser, excluiría evidentemente a Jesús y al Espíritu Santo.
solo sería Dios. ¿Es eso posible? ¿Significa eso, ese texto? Vamos a trabajar con él. Antes una aclaración, porque luego voy a mencionar estas palabras. Yo sé que la mayoría lo conocéis, pero si hay alguno de estos términos que no lo tenéis tan incorporado, pues ya os lo digo, es fácil. En todas las profesiones uno tiene tendencia a emplear palabras técnicas que hace la cosa menos comprensible, pero así, si yo os explico esto, lo vais a entender mejor. Politeísmo, varios dioses. Enoteísmo, con H, enoteísmo. Varios dioses en los cuales uno es superior a los demás. Uno es el principal y todos los demás son secundarios. Unitarismo, creencia que cree en un monoteísmo, o sea, un solo Dios, que a la vez es una sola persona. Binitarismo, un Dios en dos personas. Trinitarismo, un Dios en tres personas. No es difícil, pero lo voy a emplear a lo largo de mi exposición para que no estéis muy despistados. De todas maneras, las primeras veces que lo mencione, recordaré lo que significa, para que lo tengáis claro. ¿Qué es proof word? ¿Cuántas veces nos hemos sonreído cuando hemos escuchado a ciertas denominaciones religiosas que usaban textos pegados uno al lado de otro que no tenían mucha coherencia, o textos sacados de contextos, y hemos dicho, eso es un texto prueba? Eso se ha usado mucho, se ha usado con versículos, incluso a lo mejor en alguna ocasión hasta algunas de nuestras personas lo hayan podido usar. Esto está superado porque hoy día sabemos, ¿no?, que hay un contexto y los textos tienen que situarse en él. Pero las últimas décadas se ha incorporado una práctica que es muy difícil de contradecir, porque la gente no conoce algunas de las características que tienen que ver con esa práctica. Sería la práctica proof word, palabra prueba. No sé si os ha pasado, pero cuántas veces hay alguien diciendo algo y cualquier persona medio formada dice, bueno, es que el hebreo dice tal palabra, y tal palabra significa tal cosa. Es que la palabra en el original significa tal cosa. No, es que en griego en realidad no significa esto, sino otra cosa. Claro, como la gente no conoce normalmente las lenguas originales, pues ante esto, ¿qué pasa? Pues o creen o se tienen que callar. El problema es cuando uno dice que algo es algo y está sesgando el significado de un concepto. Esto pasa con Deuteronomio 6.4. Cuando alguien dice que ese uno hace referencia a un solo ser, está usando proof word. ¿Por qué? Porque uno tiene varios significados en la Biblia y está haciendo un sesgo del significado. La palabra que se usa en Deuteronomio 6.4 para uno, cuando dice, oye Israel, Adonai, Jehová, nuestro Dios, Adonai, Jehová, uno es, la palabra es Ejad. No hace falta que la recordéis, solo que cuando yo la diga sepáis, esta es la palabra que decía Víctor, que significa uno, ¿de acuerdo? Esa palabra es Ejad. Y mucha gente usa esta palabra como palabra prueba. Vamos a ver si llevan razón o no llevan razón en esta exposición. Tengo que explicaros que una palabra no siempre tiene un solo significado en otra lengua. Por eso nosotros no hablamos de una palabra es igual a otra, hablamos de campos semánticos. Es decir, no nos conformamos con una flor de significado, nosotros creamos un jardín, un campo entero de significados. Y voy a dar un ejemplo que es muy curioso. Pido disculpas a mis amigos catalanes por mi acento, porque el ejemplo que voy a usar va a ser en catalán, ¿vale? Si yo digo que cap es cabeza, ¿de acuerdo? Digo, esta palabra solo tiene un significado en español, cap en catalán, cabeza en castellano, voy a tener algunos problemas. Sobre todo cuando vaya a tomar un tren y vea que alguien tiene una etiqueta que dice cap de estación. No puedo traducir como cabeza de estación. Ese no sería su campo semántico. ¿Por qué? Porque cap, además de cabeza, tiene el significado de jefe. Y si yo a alguien le digo, eres un cap de suro, pido disculpas por mi pronunciación, en realidad la traducción sería muy rara decir eres una cabeza de corcho. Seguramente en español pues sería eres un chorlito, eres un tontorrón, o alguna cosa así. ¿Qué quiero decir con esto? Una palabra no tiene por qué ser solo una palabra en otra lengua. La palabra uno
tiene varios significados en su campo semántico, de significado en la Biblia. Y así es como vamos a empezar. Vamos a estudiar qué significados tiene la palabra. Después vamos a buscar ese significado, esa palabra, cómo se alude a ella, a ese versículo, en otros textos de la Biblia. Eso es lo que se llama intratextualidad, es decir, los textos que están relacionados con la misma temática o el mismo concepto en toda la Biblia, y luego llegaremos a algunas conclusiones. ¿Vale? ¿Os parece? Venga, vamos adelante. Ejad, como ya decía, significa uno. Ejad va a tener dos tipos de significados. Cuando ejad es algo cuantitativo, es una cantidad, o cuando ejad es algo cualitativo, es la cualidad de alguien. Los primeros son los más comunes y a veces los que nos pueden dar equívoco, y los segundos son los más sustanciosos. ¿Por qué? La primera es al ser cantidad es algo denotativo, es lo que hay, uno como número, como dígito, y la segunda ya tiene implicaciones de alguien especial, exclusivo, único, etc. Ambos bloques de significados los tiene ejad, uno. Con relación a cuantitativo, bueno, pues ahí, con relación a cuantitativo, nosotros vamos a tener textos en que significa que Yahvé es uno, un dígito, uno, una cantidad. De eso hay bastantes textos, ¿de acuerdo? Uno de ellos sería Éxodo 25, 19. En ese sentido, cuando dice que es uno, obviamente no son varios dioses, es uno. Por lo tanto, varios dioses en el sentido de que haya un politeísmo. Por lo tanto, ahí estaría defendiendo el concepto de monoteísmo. Es también el concepto de unitarismo, es decir, que ese Dios es solo un ser. Bueno, eso lo vamos a ver. Un segundo significado, como cantidad, es el del primero de algo. ¿Vale? Se dice uno, pero en realidad está diciendo primero. Esto vamos a encontrar, por ejemplo, en Éxodo 39, 10. Se hace una lista y dice primero fue tal, segundo fue tal, tercero fue tal. Si el significado de Deuteronomio 6.4 fuese estamos ante un problema. Porque estaríamos diciendo que Jehová es el primero. El primer problema sería porque el resto del texto que hay alrededor no está diciendo eso. Y el segundo es como que toda la Biblia nos dice que solo hay un Dios y de golpe y porrazo estaría diciendo que Dios es uno, el principal entre muchos. Está fuera de lugar. Si entendéis, no es lógico con relación al texto. Otro tercer significado, como cantidad, sería cada uno, una forma distributiva. Hizo tal, cada uno cual. Este significado tampoco apoya el contexto que hay alrededor, porque en el contexto precisamente no se está diciendo que haya varios dioses, que haya politeísmo y que Yahvé sea uno de esos, cada dioses que se producen. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que ejad también se emplea para cantidades que contienen más de un solo ser. Y esto es importante. Nosotros vamos a tener algunos textos en los que dice eran uno y sin embargo es más de una persona. El más famoso de todos, el de Génesis 2.24. En el Génesis 2.24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero no dejarán de ser dos personas, pero serán una entidad, un matrimonio. Es muy interesante que en este caso, ya solamente con esta percepción, ya ese concepto de unitarismo se desvaloriza, porque no es el único ejemplo. Nosotros tenemos ejemplos en que se habla de pueblos que quieren ser un solo pueblo. Es muy gracioso, por ejemplo, el tabernáculo se considera como un kit. El tabernáculo es el tabernáculo, aunque esté dividido en muchas piezas que se juntan, se montan y se desmontan. Era el Lego de la época, ¿de acuerdo? Pero es uno, el concepto de tabernáculo. Yo voy a dejar seguramente, y está en las diferentes redes sociales, un artículo con relación a esta presentación, donde vais a poder ver más ejemplos que explican esto. Si los unitaristas tuviesen razón de que Yahvé solo es un ser, no habrían empleado la palabra ejad. Tenían otras dos palabras para usar. Una de ellas es un adverbio, que es levat, que aunque no significa exactamente solo, está vinculado con solamente, que se usa en varias ocasiones en la Biblia para hacer referencia a cuando Dios, solamente Él ha hecho ciertas cosas, hubiesen empleado ese término. Y otro es el término yahid. Yahid es una forma para hablar de algo que es único, casi siempre habla de primogénitos.
o de unigénitos. Es muy especial como único. Piensa además que decir que es un solo ser ya nos complicaría la interpretación de Deuteronomio 6.4, que dice, escucha Israel, Yahvé, Jehová, nuestro Dios, y la palabra que usa para nuestro Dios, Eloheinu, es un posesivo más un nombre, que es el nombre de Dios, que es un plural. Vamos a escuchar en otras conferencias qué pasa con ese plural. Así que yo no me voy a parar en eso, pero no deja de ser un plural, o hablar de cierta pluralidad. Por lo tanto, hablar de un solo ser con esa expresión es difícil porque se iguala Ejad, uno, a Eloheinu. Es un paralelismo. Pasamos al significado cualitativo, que es mucho más sabroso. Un primer significado sería, y lo encontramos en 2 Reyes 4:39, sería que Yahvé es igual a alguien, cualquiera, Ejad, uno, alguien. No tiene lógica con el contexto. Si uno lee el texto, y bueno, si luego lo vemos en los mandamientos, desde luego no, Dios no es alguien, Dios es Dios. Este significado saldría de contexto. Otro significado sería pequeño, diminuto. Eso lo notamos, por ejemplo, en Génesis 29:20. O sea que Yahvé es un Dios pequeño, es un Dios menor entre muchos otros dioses. ¿Está hablando de politeísmo? No, este significado tampoco tendría lógica con el contexto. Sin embargo, sí que empieza a adquirir ya cierta lógica otros significados. Por ejemplo, uno como nombre propio. No tenemos muchos ejemplos, pero hay uno que comentaremos más adelante, que es Zacarías 14:9, que es súper interesante, porque habrá un momento en que se diga que Jehová es uno, que es el uno como nombre, en mayúscula, donde todos los demás no tienen otra opción que ver a Dios, porque es el único exclusivo que es Dios. Y ese es un texto claramente monoteísta, muy monoteísta. Si yo analizo un poco el campo semántico de lo que hemos visto, obviamente no puede ser Ejad significado del primero de otros, ni uno de muchos, ni alguien desconocido, ni siquiera un Dios menor. Estas propuestas quedan fuera. Por lo tanto, politeísmo queda fuera, enoteísmo queda fuera. Sin embargo, cuando yo veo que es un solo ser, una entidad, el uno, un Dios exclusivo que no tiene pareja, eso estaría en consonancia con nuestro planteamiento, o un planteamiento monoteísta. Y si me apretáis, si yo comparo esa expresión con Elohim, y ya veremos qué tipo de pluralidad es, ¿de acuerdo? Detrás de ese concepto, si hay una pluralidad, como mínimo, tendríamos conceptos binitaristas o trinitaristas. Seguimos dejando que hable la Biblia. Vamos a pasar a intratextualidad. Intratextualidad es la relación que unos textos de la Biblia tienen con otros. Hay textos anteriores al que estamos trabajando y textos posteriores. Normalmente hay 3 niveles de relación. Cuando se cita expresamente, se llama precisamente cita. Cuando se alude, es decir, se emplea 2 o 3 o 4 palabras de la cita, pero no toda la cita, a eso se le llama alusión. Y cuando no suena la cosa, eso se llama eco, ¿vale? Es fácil. Cita, casi idéntico al texto, alusión, unas cuantas palabras, pero no es el texto, y eco cuando nos suena el tema. Mirad, Deuteronomio 6.4 tiene algunos textos que le son antecedentes, o sea, están antes del texto, de los cuales Deuteronomio 6.4 es alusión de todos ellos. Y esos textos marcan una teología. Por ejemplo, Éxodo 15:11. Acaban de cruzar el Mar Rojo, están todos entusiasmados, se ponen a cantar, y en ese cántico hay una exaltación a Dios como un Dios incomparable. No hay proyección humana, construcción humana que se parezca a Dios. No hay Dios en minúscula que se asemeje en absoluto a Dios. Dios es único y solo Él existe, no hay otros dioses. Ese es un antecedente de Deuteronomio 6.4, que nos habla de monoteísmo, evidentemente. Tenemos las 2 formulaciones de los mandamientos en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5, aunque hay un texto previo a ese Deuteronomio, que nos hablan en la misma línea, de un Dios único y solo. Los 10 mandamientos destacan esa unicidad de Dios y cómo Dios no se comparte con inventos humanos.
Lo mismo nos sucede en Deuteronomio 5:6. Dios es único y no es compartible con nadie. Y es llamativo, y fijaos qué cadena tan interesante, Deuteronomio 4, Deuteronomio 5 y Deuteronomio 6, que en Deuteronomio 4, versículos 35 y 39, se vuelve a plantear que no hay nadie como Dios. Y ese no hay nadie como Dios no es que haya diosecillos, es que hay o criaturas o Dios. Ya está. No hay seres intermedios, no hay multitud de dioses, solo hay un Dios. Por lo tanto, las declaraciones anteriores al texto que estamos viendo, de Deuteronomio 6:4, son claramente monoteístas. Por lo tanto, no existiría ningún tipo de explicación de otro corte, aunque ya veíamos que no daba el texto para esto. En el Antiguo Testamento, después de Deuteronomio 6:4, nosotros tenemos algunos textos que son o ecos o alusiones al texto de Deuteronomio 6:4. Hay un eco muy bonito, que es el de Josué 22:5, cuando está reuniéndose con toda la población y hace una declaración y dice, bueno, vosotros lo que queráis, pero a ver, los míos, vamos a amar a Dios. Deuteronomio 6:4 no tiene lógica sin Deuteronomio 6:5, y Deuteronomio 6:5 es la aclaración de la teoría. Si la teoría es cómo es Dios, cómo hay que adorarle, amarás al Señor tu Dios, es la clave para entender el sentido último del monoteísmo. Nosotros amamos a Dios porque Él nos ama. Más textos. Pues hay algunos textos interesantes. Por ejemplo, en Deuteronomio 6:4, ¿de acuerdo? Aclarando Deuteronomio 6:4, encontramos un paralelismo en un himno doble, aparece con dos formulaciones en la Biblia, 2 de Samuel 22:32 y Salmos 18:31, en el que se indica que Dios no solo es único, sino, y aquí lo interesante, además es Salvador y roca. Roca nos suena raro, pero la gente que tradujo al griego por primera vez la Biblia sabía que esa roca era Dios. Y tanto es así que cada vez que dice roca, en el texto masorético, en la Biblia en hebreo, la traducción de la Septuaginta, la mayoría de las veces dice Señor, haciendo referencia a Dios. Qué interesante el concepto de que ese Dios único es único, y aquí hablamos de cualidad, porque nos salva y en él encontramos, van a decir, la roca de la salvación, ¿no? En él encontramos la estabilidad, el asiento de verdad. Pero claro, este texto de Samuel y de Salmos no se queda ahí, es un texto puente. A ese texto puente le tenemos que sumar Mateo 16:18, 1 Corintios 10:4, en el que la roca, el único, el Salvador, se llama Cristo. Qué interesante, ¿eh? Ejad, el único, el solo, cuando es interpretado en el concepto de roca en el Nuevo Testamento por Jesús y por Pablo, hace referencia al Cristo. Por lo tanto, desde esa perspectiva, Deuteronomio 6:4 estaría más cerca de un concepto binitarista o trinitarista que unitarista. Ezequías, en Isaías 37:14 al 20, hace una declaración en la que dice que Dios no solo es único, sino que es trascendente e inmanente. ¿Qué quiere decir eso? Que es el Dios soberano del universo y es el Dios cercano. Qué bonita la idea. ¿Por qué? Porque en ese sentido, como Dios antes de venir a la tierra y con posterioridad a subir al cielo, Cristo, ¿de acuerdo?, es el Dios trascendente y la tierra es inmanente, está con nosotros. Pero bueno, diríamos que es un texto monoteísta. No va a pasar lo mismo con Isaías 44, del 6 al 8, en el que dice el texto que Dios es el primero y el último. Es una manera de decir el eterno, ¿no? Es un merismo, en el que se toma un extremo y el otro, dos partes, para decir el todo. En este caso, el primero y el último, si Dios es único, y dice Isaías que es el primero y el último, enseguida la mentalidad, el pensamiento se nos va a Apocalipsis 1:17, 2:8, 22:13, en el que Apocalipsis nos está diciendo quién es el primero y el último. Y el primero y el último, además del único, en Apocalipsis es Cristo. Qué interesante, ¿no? Porque ahí iríamos hacia contextos que no pueden ser unitaristas.
están hablando de Cristo, de Jesús. Hay otros textos, se dice que Dios, en el caso de Isaías 45, Isaías tiene varios textos muy interesantes, 45, que Dios es único y está sobre la naturaleza, que es justo, que es redentor. Hay textos que son rotundos, cuando dice que no hay nadie, absolutamente nadie, se emplean términos en hebreo que son súper radicales y extremos, como en Isaías 46, 9, no hay nadie, absolutamente nadie, como Dios. Pero hay dos textos que son muy llamativos del Antiguo Testamento que no podemos dejar de mencionar. Zacarías 14:9. Zacarías 14:9 está hablando de que habrá un solo Dios y que será el uno. ¿Recordáis que lo mencionamos hace un momento? Ese uno, ese Rey soberano universal, ese único Dios va a tener un reflejo en Daniel y en Apocalipsis y en Hechos, cuando se habla de Jesús, el Hijo del Hombre, el Cristo, el Mesías, que todos sean salvos en un solo nombre. Y mencionaba ese un solo nombre Zacarías, y es muy interesante que en Hechos se repita esto, todos en un solo nombre son salvos. Ese uno, desde luego, visto de la perspectiva del Nuevo Testamento, al que hace referencia Zacarías 14:9, evidentemente, es un texto binitarista y trinitarista, porque incluye en la deidad a Cristo. A fin de cuentas, como va a decir Malaquías 2:10, tenemos un mismo Padre y un mismo Dios. Qué curioso que ese mismo, ese concepto de unidad, de estar unidos, que vamos a encontrar en todos los textos del Antiguo Testamento, lo veamos reflejados en el mismo mensaje de Jesús, en Juan 8, del 41 al 42, 16, 27, 28, 17, 8, en el que Él dice, el Padre, yo y el Padre somos uno, estamos en unidad. Evidentemente, un concepto unitarista no puede funcionar así, ¿de acuerdo? Tenemos conceptos en los textos puente de sobra para saber que están haciendo referencia a Dios. Y ya no os digo nada cuando vamos al Nuevo Testamento. Nosotros tenemos dos citas y varias alusiones a Deuteronomio 6:4. El gran mandamiento, que aparece en Marcos 12, 29 al 32, y en Mateo 22 al 37, que habla de que esa unicidad de Dios, ese Dios único, está vinculado al amor. Y esto es quizá lo más importante que voy a deciros hoy, que es la unidad, el pegamento de esa unidad es el amor. Hablar de la vida eterna y cómo el amor guía hacia la vida eterna y Jesús guía hacia la vida eterna, Lucas 10, 25 al 28. Cuando se habla de esa unidad en Juan 10, 30 y 38, esa unidad íntima de Jesús con el Padre, evidentemente es un texto binitarista y trinitarista. Cuando habla del único Dios verdadero, Jesús es uno con el Padre, en Juan 17. Juan 17 es un texto muy bueno para entender Deuteronomio 6:4. Hay muchos detalles que nos permiten comprender que ese uno es una entidad, y una entidad que se une mediante el amor, y el amor que Dios siente quiere que se sienta en sus seguidores. Romanos 3:10 habla de un Dios de todos, y hay tres textos, y hay algunos más que vamos a comentar, pero hay tres textos que son interesantes, que son militaristas y trinitaristas. Al único y sabio Dios, de Romanos 16, 27, o de 1 de Timoteo 1, 17, o de Judas 25. Dios creador, sustentador y redentor. El único que es Dios, que es creador, sustentador y salvador, incluye a Jesús. Eso no es un texto, no puede ser un texto unitarista. Un Dios y un mediador. Un texto interesantísimo, el de Gálatas 3:20, complicadísimo de explicar, que tiene su paralelo en 1 de Timoteo 2:5, un texto que nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador, y que curiosamente ese único mediador es el único Dios. Es la imagen de Jesús como Dios intercediendo por nosotros. Es un texto trinitarista. No podemos dar la vuelta. Cuando se ruega por la unidad en Efesios 4:6, que para mí es el texto más clave del concepto de Trinidad, ahí se habla de unidad del Espíritu, de Cristo y de Dios. Y está haciendo una alusión de Deuteronomio 6:4. Hay un último texto de Santiago 2:12 que hablaría de la buena teología de la fe muerta, que habla de que el monoteísmo es una de las doctrinas esenciales de los cristianos de aquella época. Cuando analizamos textos vinculados con Deuteronomio 6:4,
Tenemos claro que obviamente no habla de politeísmo ni de monoteísmo, que habla de monoteísmo en la mayoría de los textos, pero hay muchos textos, muchos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, que nos están haciendo referencia a Cristo. Entonces, ante la propuesta, el proof word de que Deuteronomio 6.4 dice que ese solo puede ser un ser, nosotros podemos argumentar con certeza y con fundamentación inductiva, sin intereses personales, viendo lo que el texto significa con sus significados, que Deuteronomio 6.4 no hace referencia a un solo ser, sino a una entidad. Y además podemos también establecer varias conclusiones. Una vez que nos hemos dado cuenta que esa afirmación no es correcta, hay algunos elementos que enriquecen nuestra interpretación. Por ejemplo, que esa palabra, ejat, es polisémica, es decir, que puede tener variaciones de su significado y que puede ser significados de corte cuantitativo, numérico, pero también cualitativos, cualidades de la persona, en este caso, del ser, de la entidad, perdón, que representa. Nos damos cuenta que el texto de Deuteronomio 6.4 no tiene nada que ver con politeísmos, con enoteísmos, con asignaciones de Yahvé locales, el Yahvé de aquí, porque Dios estaba en contra de esto. Dios es un Dios no de los lugares, sino de un solo lugar, sino de todos los lugares. Dios es un Dios que no tiene pareja, algo que era paredra, que era algo muy normal en la cultura cananea. Otro elemento que nos damos cuenta al analizar ese uno único: no existe ningún ser que tenga la naturaleza divina aparte de Yahvé. Todo lo demás son invenciones, proyecciones, construcciones humanas, pero solo hay un Dios. Todos los demás somos criaturas. Y eso está claro, y eso es precioso, porque nos ayuda a comprender nuestra identidad. Otro elemento que aprendemos es que no podemos separar Deuteronomio 6.4 de Deuteronomio 6.5. ¿Por qué? Porque el principio que une, ese ejat que está relacionado con la unión, ese principio es el amor. En el caso de Dios, la unidad divina se fortalece en su amor. Y la unidad humana, que se parece en eso a la unidad divina, la unidad humana, también se fortalece en el amor. El matrimonio, la primera unidad de dos seres, se fortalece en el amor. La familia se fortalece en el amor. Los amigos se fortalecen en el amor. La iglesia se fortalece en el amor. Por lo tanto, ese principio que usa Jesús de no querer vincular el gran mandamiento o los dos grandes mandamientos, sin el amor es básico para nosotros. Toda discusión de Deuteronomio 6.4 tiene que pasar por una comprensión en nuestra vida de Deuteronomio 6.5, de amar a Dios con todo lo que tiene que ver con nuestro ser. Además, nos hemos dado cuenta que en ese sentido cualitativo de la palabra uno hay elementos que se le asocian preciosos: salvación, justicia, universalidad. Dios es un Dios de todos, no de unos poquitos, de una élite, mediación. Y cuando observamos las referencias intratextuales, nos damos cuenta que el unitarismo no tiene lugar. Lo eliminan de la jugada. No hay forma de interpretar 6.4 desde el unitarismo. Y sin embargo, el trinitarismo llega a cobrar importancia, sobre todo en Efesios 4.6, pero sustentado por otras referencias a las que hacíamos mención. Por eso decíamos que es importante y es muy relevante tener claro que ese único, uno, Dios, es mucho más que un solo ser. Como indica el Nuevo Testamento, el Padre es Dios, Cristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, en un concepto que nos aporta identidad, porque nos comprometemos como criaturas de un Dios amante, que nos aporta oportunidad, porque nos sentimos salvos gracias a un Salvador amante, y realización, porque crecemos cada día como personas gracias a un Espíritu amante. Su unidad se convierte en nuestra unidad. Su amor, primero y compartido, se convierte en nuestro amor. Su excepcionalidad nos convierte en personas excepcionales. Esa cosmovisión es más coherente con el mensaje bíblico
y, por cierto, mucho más estimulante. Gracias. Es un gusto vernos por este medio, que es una distancia, pero creo que la palabra de Dios nos acerca. Estas charlas que hacen parte de un proyecto de la Facultad de Teología de Sagunto, que se llaman Theotalks, es decir, charlas teológicas, nos ayudan a nosotros los profesores y a los alumnos para presentar los descubrimientos que tenemos al estudiar el texto bíblico. Yo soy Laurencio Enescu, profesor del área de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en la facultad, y voy a hablar con ustedes, vamos a estudiar un poquito acerca de la pluralidad de Dios desde la perspectiva de las paradojas del lenguaje bíblico. Cuando decimos la palabra paradoja, ya nuestra mente no quiere esta palabra, porque las paradojas luchan contra un intento que hacemos de armonizar y hacer que todas las cosas encajen bien. Pero las paradojas son justo estos contrastes que nos permiten ver la realidad en una perspectiva mucho más profunda que cuando simplificamos todo en un esquema muy básico. Voy a empezar con una declaración de Samuel Johnson, que la escribió en una prefaza a un diccionario de lengua inglesa, y dijo así que las palabras son las hijas de la tierra, pero los pensamientos son los hijos del cielo. Y con esto ya podemos entrar en algo que es muy complicado cuando hablamos del lenguaje de la Biblia y de sus paradojas, es decir, que las palabras son siempre terrenales. Que esta comunicación que se podía hacer y que lo hacemos muchas veces por muchos recursos, cuando tenemos, por ejemplo, la comunicación por medio del lenguaje corporal o cuando comunicamos por medio de lenguaje, por medio de imágenes, se hace más complicada cuando hablamos de la comunicación oral o escrita. Tenemos que convertir conceptos, ideas, imágenes, convertirlas en palabras, codificarlas en las palabras. Y acá nos ayuda mucho para entender qué difícil tarea es esta, una cita de Ellen White de los mensajes selectos en el volumen 1, en la página 20, que dice: la Biblia no es dada en un grandioso lenguaje sobrehumano. Jesús tomó la humanidad a fin de llegar hasta donde está el hombre. La Biblia debió ser dada en lenguaje de los hombres. Todo lo que es humano es imperfecto. Diferentes significados se expresan con la misma palabra. No hay una palabra para cada idea distinta. La Biblia fue dada con un propósito práctico. Así que acá ya tenemos el desafío. No tenemos palabras exactas para las ideas que queremos expresar. Imagínense que tenemos un mundo que no es al alcance de la vista, no es al alcance del oído, y tampoco, como decía Pablo, ni a la mente humana no ha subido lo que son las cosas celestiales. Así que tenemos un lenguaje imperfecto que trata de describir cosas más allá de las palabras, donde no tenemos suficientes palabras para expresar esto y donde también tenemos la misma palabra que puede expresar diferentes cosas. Así que un lío total, podríamos decir, pero esto no hace imposible esta tarea de entender un poquito cómo y qué nos dice la Biblia acerca de la divinidad. Bueno, que las palabras son difíciles, esto lo sabemos y lo aprendemos desde chiquititos, pero también de grandes podemos crear disputas con respecto a esto. Acá tienen una imagen que fue puesta en una exposición en Nueva York en 1929 por René Magritte, que puso esta foto y dijo: esta no es una pipa. Y la gente empezó a decir: sí, es una pipa, porque miraban la imagen y la verdad que era una imagen de una pipa, pero no era una pipa. Ahora imagínense, si la imagen genera tantas controversias, ¿cuántas controversias pueden generar las palabras? Porque las palabras son etiquetas para describir la realidad, y la realidad no es simple. Son las palabras unos vehículos de información, pero estos vehículos transportan no todo lo que queremos y algunas veces más de lo que queremos. Vamos a ver unos ejemplos.
Hay una dimensión informativo-descriptiva o informativo-descriptiva en las palabras, que una palabra describe unas cosas, ¿sí? Pero también hay una dimensión emocional, que también puede dar matices nuevos o más profundos, y una dimensión pragmática que cuenta es muy importante cuando alguien dice una cosa y cómo lo dice y quién lo dice. Le voy a dar unos ejemplos. Estos días estaba nuestro decano por acá y hablábamos y se acercó su esposa, hablaron un poquito y él le dijo, chao Gordi, ¿sí? Y ella es flaca. Si uno tomaría la palabra en el sentido literal, llegaría a una contradicción, porque yo miré, no era nadie gorda por allá para decirle Gordi, pero entendí que era una forma de dar cariño por usar una palabra que uno lo puede percibir en otro contexto, dicho por otro, capaz que hubiera sido una ofensa, pero dicha por él, esta palabra ya era una palabra de cariño. En Argentina tenía también un amigo que le decía a su esposa pioja, ¿sí? Ella le decía flaco, pero él era gordo. Y la abuela de una amiga, que ahora está en Brasil, le decía cucarachita cuando era chiquitita. Imagínense, no hay algo más asqueroso que una cucaracha. Y ponerle a un bebé un nombre de un insecto, pero lo hacemos, ¿no? Usamos palabras que nos dan informaciones, pero nos dan también una dimensión emocional y también se pueden entender solo en una relación, no las podemos desvincular de la relación. Por esto es importante aplicar este método y esto lo vamos a hacer cuando tratamos de entender lo que quiere decir la Biblia cuando usa palabras para describir a Dios. Ni le digo cuando decimos este hombre es un perro, ¿qué queremos decir? Depende qué imagen tenemos de perro, algo bueno, algo malo, algo, no sé. O cuando decimos de alguien es tan dulce, creo que nadie lo piensa desde una perspectiva caníbala o del canibalismo, pensando que cuando digo de alguien que es dulce lo había probado con la boca. No, dulce se puede usar también en un sentido más allá del literal y generalmente lo usamos en ese sentido. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo funcionan las palabras y qué características tenemos que entender para entender qué está detrás de las palabras. Hay los que las gramáticas llaman los accidentes de forma del sustantivo. Uno es el género, ¿sí? El género. Quiero decir que no confundir género con género sexual, con sexo, ¿sí? Porque algunas veces podemos hacer esta correspondencia que está falsa, porque el género gramatical de las palabras es una convención social. En español, si yo le pongo elegir, ¿es correcto la leche o el leche? Seguramente ustedes van a elegir la leche, aunque si voy a preguntar a uno de habla portuguesa o un francés o hasta un rumano, ¿no? Nos parece más masculino, por esto está joleite, leche, ¿sí? En portugués o lo lé en francés, no es femenina la leche, ¿sí? La mar y el mar, mi amigo Víctor Armenteros me había dicho que son las dos formas posibles, una es la común, y una es más antigua, más arcaica y más poética. Fíjense cómo el mar cambió de género al cambiar de género de historia, ¿no? Así que, y si le digo que elijan entre la orden y el orden, ustedes me van a decir, pero las dos son posibles. Las dos son posibles, no se excluyen una a otra. Aunque yo como romano tengo un problema con estas dos palabras. Porque para mí la orden es el orden y el orden es la orden. Es decir, justo lo que en español es femenino, es decir, el mandato que da un general, la orden, para mí es masculino en mi idioma. Y el orden de ordenar las cosas, para mí es al revés. Así que imagínense que lío algunas veces. Y si esto pasa en idiomas que son parientes, el romano y el español son de las lenguas romances, imagínense qué problema tenemos cuando tratamos de traducir de un idioma, como es el hebreo, que pertenece a otra familia, a las lenguas semíticas, traducir esto en lenguas indoeuropeas. Así que ya esto nos complica las cosas, pero es importante entenderlo. Por esto el espíritu, pneuma en griego es neutro y en el Antiguo Testamento ruach es femenino.
de acá sacar conclusiones que el Espíritu Santo es una mujer o un ambigénero sería demasiado, porque no tenemos que confundir el género con la teología. El género es un accidente de los sustantivos, es un vehículo que trata de describir cosas mucho más complejas. Otro accidente es el número. Le voy a dar un ejemplo simple para ver cómo solo por variar el número no se varía solo la cantidad. Generalmente variamos por el número la cantidad, pero no, podemos variar hasta la semántica. Si yo digo el viento se escuchaba fuerte, sí, es el viento que sopla, pero si soy músico y digo los vientos se escuchaban desafinados, seguramente no se habla de ningún viento, sino acá hay por medio del plural un cambio de semántica y se refiere a los instrumentos en cual se sopla, por esto se llaman vientos. Un otro ejemplo, o un otro accidente importante es la relación de proximidad o la relación que se establece entre diferentes sustantivos. En hebreo tenemos algo que se llama el estado constructo. Cuando es como un tren, se pueden juntar muchos sustantivos y entre ellas se establecen diferentes relaciones, ¿no? Esto en castellano lo hacemos por medio de las preposiciones, en otros idiomas lo hacemos por medio de los casos y no siempre hay una correspondencia perfecta. Pero también acerca de esto de la cercanía o la relación de proximidad, tenemos y el asunto del acuerdo gramatical. Fíjense, un ejemplo. Mucha gente dice la mayoría de las personas entraron en el avión. Mientras que, bueno, las personas entraron por la cercanía, nos parece que así deberíamos decir. Pero en realidad, desde el punto de vista gramatical, el sujeto es la mayoría de las personas, acá es un cualitativo, y después entró en el avión. Así que nosotros podemos decir, hacer un desacuerdo entre el sujeto y predicado, diciendo la mayoría entraron, porque son las personas que son más cercanas, o deberíamos decir la mayoría entró en el avión. Y fíjense cómo esto puede cambiar, ¿sí? Así que estos son los elementos que les propongo que vamos a analizar un poquito mirando los textos bíblicos. Pero antes de empezar esto, quiero mostrarle un intento, ¿no?, de describir cosas muy complejas por medio de imágenes, ¿no? Es famosa esta pintura que está en la Capilla Sixtina. Yo visité y esperaba que sea una pintura central. No, está en un rinconcito, casi no lo ves y no te indica alguien, allá está la creación del hombre. Y se ha escrito muchísimo acerca de esto, hasta la posición de Dios, de Adán, del dedo y todo esto, que hay toda un intento de transmitir, podemos decir, una cosmovisión acerca de la creación. Alguien hizo una réplica extraterrestre y salió algo así, la verdad es que si Dios hubiera comunicado con nosotros en un lenguaje celestial, algo así hubiera salido. Por esto la Biblia no es un lenguaje extraterrestre, sino usa nuestra lengua. Y así como decía Ellen White, así como Jesús tuvo que encarnarse para que podamos entenderlo y verlo, también la Biblia es una encarnación, ¿no?, de la revelación. Así que vamos a ver. La palabra siempre disputada, ¿no?, disputada cuando hablamos de la pluralidad de Dios es la palabra Elohim. Les propongo que veamos algunas cosas, los usos de esta palabra, significados posibles, forma gramatical y el acuerdo gramatical, así como había presentado hasta ahora. Vamos a ver los usos. Tenemos en la palabra, por su morfología, que es una morfología del plural, y acá hablando del número, quiero decirle que el hebreo es más complicado que el español. En español tenemos solo dos números, singular y plural. El hebreo tiene tres. Tiene singular, dual. El dual se usa generalmente para pares, dos ojos, dos orejas, dos manos, dos cuernos. Pero también hay el plural. En Daniel nos aparecen no solo animales con dos cuernos, sino nos aparecen animales con más cuernos y para esto está el plural. Así que tenemos singular, tenemos dual y tenemos plural. La palabra Elohim, desde el punto de vista gramatical, pertenece a esta tercera categoría y esto ya podría excluir la posibilidad binitariana. Porque si quería el autor o si quería el que escribe el texto hablar de dos personas,
hubiera formado una palabra que no la encontramos nunca, Elohim, ¿sí? Aunque había dos dioses, por ejemplo, en Betel o en otras cosas, dos becerros y todo eso, pero no la usa, ¿no? Ya esto nos dice algunas cosas y ya nos excluye algunas posibilidades de cual seguramente se ha hablado en la ponencia acerca de Had, ¿no? de uno. No hay binitarianismo si partimos desde la perspectiva esta. También hay un uso referencial de la palabra, que puede describir una función. Algunos piensan que Dios es como director de una empresa y Dios significa esto. Bueno, los testigos de Jehová, por ejemplo, usan este argumento. Y es verdad que algunas veces se puede usar esto, pero solo cuando habla de una función humana, de cual vamos a ver. Puede describir la naturaleza de algo, como hemos dicho. Las palabras son etiquetas acerca de la realidad y cuando hablamos de seres, tenemos ángeles, tenemos demonios, tenemos humanos, tenemos en el libro de Daniel vigilantes, que serán estos, no sabemos, también aparece como una clase diferente de seres santos, ¿sí? Y hay también Elohim, Elohim que describe una clase de seres, describe la naturaleza de esto. O también puede ser un uso referencial, Elohim entendido como un nombre, ¿sí? Un nombre propio. Y también hay una posibilidad que la proponen algunos para defender una postura monoteísta y unitarianista, cuando se piensa que es un uso reverencial, es decir, se expresa el respeto hacia una persona por plural. Esto pasa en algunos idiomas. Por ejemplo, en español usamos la tercera persona con verbo, por ejemplo, cuando decimos usted, ¿sí? Si ustedes van a ver, yo uso usted porque aprendí en Argentina el español. Acá decimos vosotros y vosotros o tú, y es más de cercanía, ¿no? Si queremos ser más respetuosos, usamos ustedes con el verbo en la tercera persona. En romano se hace como en el francés, se usa el segundo plural, por esto algunas veces puedes detectar un romano hablando español acá en España, porque te va a decir vosotros, no sabes que se dice usted. Lo dice vosotros porque en romano si quieres tratar a alguien, le dices como son dos personas, ¿no? O más personas, y esto sería más cerca del uso referencial que lo tenemos propuesto como una posibilidad de Elohim. Pero hay algo interesante que en el Oriente cercano casi no existe, es raro, con tantas divinidades, con tantos reyes, casi no existe el uso reverencial, así como existe en otras culturas más feudales, ¿no? En Inglaterra, por ejemplo, cuando el rey habla, dice we the king, nosotros el rey, o tiene doble personalidad o múltiple personalidad, o es una forma de mostrar su posición alta. Y acá viene la pregunta y acá viene el desafío, ver si de estos múltiples usos el texto bíblico cómo hace o qué hace con todos estos usos. Bueno, vamos a verlo. Los significados, como decía antes, son múltiples. El primero es que Elohim se refiere a Dios de Israel, ¿sí? Puede ser como un nombre propio o describiendo su naturaleza única, que no se comparte y no se compara con otros seres. Sí, hay en Isaías y en otros lugares textos que nos hablan de esta unicidad de Dios, también Deuteronomio 6, ¿no? Que es el único en el sentido que no hay otros de tal naturaleza. Después tenemos el sentido común, nosotros lo hubiéramos indicado en nuestro idioma con mayúscula y minúscula, ¿sí? Dioses con minúscula, ídolos, Éxodo 20, 23 y otras cosas. También se puede aplicar a personas. Cuando Abraham quiere comprar, ¿se acuerdan? La cueva de Macpela para su esposa, dicen los otros, tú eres como un Dios, como un poderoso entre nosotros. Y fíjense que de repente ya casi no tiene un matiz de sustantivo, sino más de adjetivo. ¿Sí? Grande también, cuando dice Raquel, hablando de esto, que hemos peleado luchas de dioses, ¿sí? Luchas grandes, ¿no? La pitonista que se encuentra con Saúl y los
trata de llamar a Samuel, dice, veo saliendo de la tierra dioses, es decir, fantasmas, porque ella se fue para buscar o para llamar a un espíritu, y también puedes describir seres celestiales, como dice el salmista, que al hombre lo hiciste menos, y es muy interesante que Septuaginta y otras traducciones lo traducen como menos que los ángeles, pero acá dice menos que los Elohim, ¿sí? Así que fíjense que tiene muchos significados. Ahora, acerca de la forma de esta palabra, la palabra tiene un singular que se usa pocas veces en la Biblia, pero se usa, y es muy interesante que se usa al mismo Dios, la palabra Eloah, ¿sí? Y tenemos la forma más usada, que es la palabra Elohim, que es una forma de plural, como le decía, no un dual, así que implica mucho más que esto. Y fíjense cómo se puede ver esta alternancia o este paralelismo en este texto de Deuteronomio 32:17. Dice, sacrificaron a los demonios, Shedim está en original, en plural, y no a Dios, y es muy interesante que acá usan Eloah, ¿sí? A Dios. Fíjense que cuando quieren poner en contraste demonios con Dios, es decir, clases de seres, diría yo, para una usa una palabra y para la otra usa el singular de la palabra, es porque describe su naturaleza. Pero dice, ahora fíjense cómo cambia al plural, a dioses, Elohim, en plural, que no habían conocido, a nuevos dioses, venidos, plural también, de cerca, que no habían tenido vuestros padres. Así que fíjense qué capodópera, ¿no? Podemos decirlo, porque tenemos en el mismo versículo la palabra en singular aplicada al Dios de los cielos, al Dios de Israel, como el único ser Dios, y después a los ídolos, usando acá el término en plural. Pero no es solo esto. Y ahora vienen las cosas interesantes, desafiantes y lindas. Hablamos un poquito de acuerdo. El acuerdo más interesante es el acuerdo entre sujeto y verbo. Por ejemplo, podemos tener el sujeto en singular y el verbo en singular, ¿sí? Ningún dios, Eloah, singular en original, de ninguna nación o reino pudo, el verbo en tercera masculino singular, pudo librar a su pueblo de mi mano, decía Sennacherib, ¿sí? Así que Dios, Eloah, con un verbo en singular. Job dice lo mismo. Dios, no usa Elohim, sino Eloah, le cerró la salida. Fíjense, el verbo y Dios son en acuerdo de números, son en singular. Pero podemos tener también un sujeto en plural y el verbo en singular. Y estas son las situaciones casi las más encontradas en el texto bíblico cuando se habla de Dios, Dios de Israel. Dios, Elohim, plural, creó el cielo y la tierra. Fíjense que el verbo está en singular. Dios, Elohim, en el mismo informe de Génesis, dice, llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fíjense, tenemos Dios en plural y el verbo en singular. Pero son interesantes y lo más desafiantes son estas expresiones donde Dios está en plural y el verbo está también en plural, aunque los traductores lo han traducido y lo han entendido como un singular. Fíjense un ejemplo. Está hablando Abraham y dice, está hablando Jacob y dice, Dios, plural, me hizo salir, plural. Es decir, si lo hacemos literalmente, Elohim me hicieron salir errante de mi casa, de mi padre, ¿no? También en el Salmo, fíjense que no solo en las narrativas para que uno pueda decir, no, es el periodo del genoteísmo, cuando la gente tenía muchos dioses, como las tribus tenían cada uno su dios, por esto dice, los dioses me hicieron salir, pero no, porque cuando habla del juicio, y el único que puede juzgar la tierra en Apocalipsis y en todo aparece como Dios, el Salmo 58:11 dice, ciertamente hay Dios, Elohim en plural, que juzgan, ¿sí? En plural, la tierra. También, y acá tenemos estas cosas raras, estas paradojas, cuando en el mismo versículo tenemos un singular y un plural. Y esto es cuando lo dice
acerca de Jacob, edificó allí un altar y llamó al lugar El Betel, porque ahí se le había aparecido, pero en plural, Dios, Ha Elohim, hasta con artículo, ¿no? Cuando oía de su hermano. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Así que fíjense que el autor no se siente molesto, el que escribe, y seguramente que pensamos que Génesis fue escrita por Moisés, no se sienta molesto con un uso donde, hablando de el único Dios que existe, puede usar terminología plural, tanto en sustantivo y tanto como en los verbos. ¿Sí? También tenemos los epítetos en plural. Por ejemplo, por excelencia, la expresión Dios viviente se dice Elohim Jaim, ¿sí? Es decir, dioses vivos. Y en el Deuteronomio 5:26 se dice la voz de Dios viviente en plural que habla en singular del medio de fuego. Así que esto tenemos en el texto bíblico y no hay de huir de la idea que el concepto de Dios puede implicar en el mismo tiempo unidad y pluralidad. Bueno, vamos a ver también este aspecto de la pluralidad en gramática de los discursos divinos. Y acá son algunas cosas interesantes. Por discursos divinos entendemos o cuando en una narración se introduce por habla directa lo que dice Dios, o las instancias cuando Dios habla acerca de sí mismo. ¿Sí? Esto entiendo yo por los discursos divinos. ¿Sí? Tenemos, y esto es interesante, solo esto podría ser un estudio interesante, tenemos algunas fórmulas. Por ejemplo, la más frecuente en el Antiguo Testamento, cuando el profeta introduce las palabras de Dios, Vayomer Elohim, y dijo, singular, dioses, plural, Elohim, ¿sí? Ya te duele cuando ves esto. Yo hice esto, yo sé que es bastante feo verlo, pero para poder un poquito ver esta alternancia, esta discrepancia algunas veces, puse siempre en las siguientes diapositivas, como arriba, con letras superescritas, si es singular o plural, si es primera persona o la tercera persona, ¿no? Para ver. Después hay esto, yo soy, Anoji, Adonai, Eloheja. Yo soy Yahvé, acá viene el nombre de Dios, tus dioses, si lo traducimos literal. Así que tenemos un singular, yo, Anoji, y Elohei-ja, ¿sí? Fíjense que tenía la palabra Eloah, y podía haberlo usada, pero no lo usa, ¿sí? Después, cuando hay los juramentos de Dios, estos son muy interesantes, que se hacen por una preposición con un sufijo pronominal y con verbo. Dice, por mí mismo, en singular, juro. Y acá fíjense que Dios habla de él mismo en singular, ¿sí? Yo mismo, por mí, y fíjense que acá hace referencia a su naturaleza, como no podía jurar por uno más grande que él, tampoco puede, algunas veces Dios invoca al mar, a las montañas, al mundo, al cielo y a la tierra como testigos de su juramento, pero como no hay uno más grande que él para jurar, cuando habla de sí mismo, habla en singular, ¿sí? Y también tenemos esta expresión, Hai Ani, por mi vida, Neum Adonai. Así habla el Señor. Son estas cosas. Y es muy interesante que en todo esto, cuando Dios habla de sí mismo, usa el singular. Y uno podría decir, mira, Elohim, entonces no es un plural. Pero tenemos lo que es como arena entre dientes de algunos monotarianistas o no sé, unitarianistas, que cuando ven estos textos no los pueden soportar, pero yo creo que los textos tienen que ser enfrentados. Fíjense, cuando Dios habla de sí mismo en pluralidad. Entonces dijo Dios, y dijo es en tercera masculino singular, hagamos, primera plural, al hombre a nuestra, plural, imagen, conforme a nuestra, plural, semejanza, y creó, singular, Elohim, plural, al hombre a su, singular, imagen, a imagen de Dios, al hombre, singular, creó, singular, y ahora una pluralidad, varón y hembra. Es para volverse loco.
El autor está usando esta alternancia de plurales y singulares en el mismo discurso, en el mismo párrafo, podemos decir, en la misma oración, justo para describir esta complejidad de este ser que tiene una etiqueta tan complicada como la de Elohim. No es la única instancia porque uno podría decir, no, esto capaz que es una corrupción textual o que refleja un periodo politeísta de la fe de Israel. No es así, porque lo tenemos también en otras instancias, ¿no? En otros lugares. Lo tenemos, por ejemplo, también en Génesis 11, cuando se habla de la Torre de Babel, y Dios dice, ahora pues, descendamos, plural, y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero, así los esparció, singular, Jehová, ¿sí? Desde ahí sobre la faz de la tierra. De nuevo tenemos esta, ¿no? Dios hablando de sí mismo, está hablando en plural, y vamos a ver ahora qué opciones tenemos para esto, y cuando el narrador completa la información, te lo dice en singular. Así que es un Dios multipersonal que habla con sí mismo, podemos decir, o entre ellos, y el de afuera, el testigo, lo ve como una sola unidad, ¿sí? Y el clásico texto, que está también en Isaías 6:8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Pero está en plural, en hebreo, ¿y quién irá por nosotros? No podría haber dicho por mí, si era uno solo, si era la idea de unitarianismo. Entonces, y acá es la respuesta de Isaías, heme aquí, y dice, envíame tú, no vosotros, ¿sí? Por esto, yo no creo que es el uso del plural de la majestad, pluralis majestatis, como sugieren algunos, porque es muy interesante que los autores bíblicos, cuando hablan a Dios, le dicen tú. Si tendrían que decirle siempre como usted, debería tener y aparecer siempre, porque esto que uno cambia, cuando se le adresa a Dios con respeto, cuando no, sería una falta total de respeto. Pero fíjense que los autores bíblicos usan el plural, hablando de Dios, pero también usa la adresación directa de tú, en singular, lo que nos dice que es una sola entidad y más de una persona. ¿Qué opciones tenemos para esta segunda variante en cual tenemos Dios hablando de sí mismo en plural? Algunos, y acá los rabíes fueron los primeros que trataron de saltarse un poquito este desafío del texto diciendo que Dios usa un lenguaje didáctico, por ejemplo, hablando con los ángeles, como hace un profesor con los alumnos cuando le dice, hagamos este ejercicio, ¿no? En realidad no lo hacen los alumnos, sino lo hace Dios. Pero acá hay un problema, que dice que hagamos según nuestra imagen, nuestra semejanza. Si habla con los ángeles, deberíamos tener apariencia o por lo menos semejanza a los ángeles, pero el Salmo 8:5 nos dice que no fue creado a la imagen de los ángeles porque dice que menos, ¿no?, que los ángeles. ¿Sí? Así que no puede decir esto. Otros han propuesto, y le digo que todas las propuestas, esta me parece la más estúpida, perdón para usar esta palabra dura, pero es así, que Dios habla con sí mismo. Y acá es un problema. Si la otra tiene sentido, que puede ser un lenguaje didáctico hablando con otros como ejemplificación de algo que va a ser, ¿cómo y dónde tenemos monólogos en plural? Generalmente cuando yo hablo con mí mismo, digo, ¿qué hago? ¿Dónde me voy? Hablamos en singular. Y esto lo tenemos confirmado en el texto. No es que en hebreo se hace de otra forma, no, lo tenemos en el texto bíblico. Fíjense, dice, y aborreció Esaú a Jacob y dijo en su corazón, acá es claro una indicación de monólogo, ¿qué dice? Llegarán los días de mi padre y yo mataré a mi hermano Esaú, Jacob. Yo mataré, primera persona singular, es decir, una persona que hace un monólogo usa no el plural, no dice, lo vamos a matar a Jacob. En Salmos, dice en su corazón, no seré movido jamás del necio. Dice, nunca me alcanzará. Fíjense
nunca me alcanzará la necesidad o el infortunio, ¿no? Está hablando en su corazón, de nuevo un monólogo, y está usando el singular. Y entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Que no es un monólogo de Dios con sí mismo en plural, sino nos queda la otra opción, que a algunos los molesta, pero hay que reconocerla en el texto bíblico, que es la pluralidad de la divinidad. Dios habla entre sí mismos con los otros miembros de la divinidad. Ellos dijeron en su corazón, destruyámoslos de una vez, han quemado toda la sinagoga de Dios en la tierra. Fíjense que hasta cuando se usa el plural, si se habla de un diálogo entre personas, tiene que ser más de una para que se pueda usar el plural. Acá lo tenemos en el Salmo 74,8. Bueno, las charlas Theotalks de nuestra facultad tiene tres dimensiones. Una trascendental, o de trascendencia, y yo creo que el texto bíblico siempre es trascendental, porque nos trae en nuestro mundo un mundo de más allá, ¿sí? Pero también nuestras charlas tienen un propósito para generar una experiencia, porque si aprendemos sin tener una experiencia es algo terrible, ¿no? Martin Buber tiene una cita que me gusta y en este contexto me parece que puede completar un poquito esta idea compleja, ¿no?, de las paradojas del lenguaje bíblico con respecto a la pluralidad de Dios. Dice que el deseo mismo cambia cuando pasa de la imagen soñada a la imagen aparecida. Todo medio es un obstáculo. Solo cuando todos los medios están abolidos se produce el encuentro. Y yo creo que la experiencia que quiero proponerle, que también la inventó Martin Buber en su libro, cuando habla de una relación o un tipo de religión, él habla de yo-él. Yo puedo hablar de Dios como Él, pero también me propone y nos propone para hablar de Dios como yo-tú. Y esta relación no se puede hacer mediado. Las palabras son unos vehículos, así como decía Ellen White, humanos imperfectos. Así que el desafío es conocer a este Dios no solo como un Él, no solo como un Elohim, que lo analizamos gramaticalmente, sino buscar y leer la Biblia para encontrar que este Dios es tan complejo que no hay palabra para describirlo. Hay un poeta romano, traté de traducir un poquito esto y con esto voy a cerrar. Él dice, yo no aplasto la corola de prodigios del mundo, ni suprimo con mi mente o mi espíritu los misterios que cruzan mi camino en flores, ojos, labios y tumbas. Son otros los que ahogan con sus luces la magia de las honduras insondables, mas yo con mi lumbre voy acrecentando el gran misterio del mundo. Esto me he propuesto no solucionar el problema de la pluralidad de Dios, sino mostrarle que es tan lindo y cuanto más estudiamos, más preguntas tenemos. Theotalks también ofrecen una oportunidad. Así que les dejo este texto que es tan bello, tan complejo, tan complicado y tan profundo, que les invito a que busquen entenderlo, mirándolo, si es posible, en su gramática original. Porque dice, porque tu marido, en plural, es tu hacedor, en plural, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu redentor, singular, el Santo de Israel, singular, Dios, plural, de toda la tierra será llamado. No creo que hay cosa más desafiante que nuestro Dios y su pluralidad. Me despido acá, no solucionando, sino provocándolos a estudiar más, porque necesitamos indagar más en las Escrituras. Es para mí un privilegio el participar en este ciclo de charlas sobre la deidad en el Antiguo Testamento. Vamos a ver seguidamente un tema que tiene como título El Hijo de Dios identificado en el Antiguo Testamento. Vuestro servidor es José Antonio Ortiz, profesor de Sistemática de la Facultad de Teología Adventista de Sagunto.
y con la ayuda del Señor vamos a abordar juntos el tema para encontrarnos con respuestas que sin duda conocéis ya muchas de ellas, pero que otras posiblemente pues nos ofrecerán una grata sorpresa. Y en todo caso espero que no nos quede ninguna duda en cuanto a que Jesús está claramente revelado en el Antiguo Testamento. En primer lugar, veamos dos breves citas que nos muestran la relevancia, la importancia de la encarnación del Hijo de Dios. Y cuando hablamos de encarnación, hablamos de un ser preexistente, evidentemente. Se dice, en cierto manuscrito, si queremos estudiar un problema profundo, fijemos nuestra mente en la cosa más maravillosa que jamás sucedió en la tierra o en el cielo, la encarnación del Hijo de Dios. Y otra breve que dice, la encarnación de Cristo es el misterio de todos los misterios. Hay una cita de Attilo René de Pertuis que coincide con otros comentaristas y autores que hablan de la relevancia, de la importancia de ese ser que, siendo divino, formando parte de la Trinidad, dejó cuanto era para sencillamente tomar carne como nosotros, de acuerdo con lo que dice la Escritura, vivir entre nosotros y cumplir así, entre otras cosas, el llamado plan de redención. En este contexto, quiero mencionar una anécdota que, si no recuerdo mal, ocurrió en Ginebra entre dos eruditos. Uno de ellos, André Shuraki, pensador, escritor y político franco-israelí, conocido por una traducción de la Biblia en lengua francesa en los años 70 del siglo pasado. El otro, el doctor Pierre Vinandy, profesor del seminario adventista de Colons y, entre otras cosas, profesor mío en su momento. Ellos hablaban de las Escrituras, era su debilidad, era su gran conocimiento. Y salió el tema de la figura de Jesús en el Antiguo Testamento. Andrés Shuraki dijo, no hay un texto en el Antiguo Testamento que tenga una referencia directa al Hijo de Dios. El doctor Pierre Vinandy sacó las Escrituras y leyó un texto en Proverbios que dice, ¿quién subió a los cielos y volvió a bajar? ¿Quién ha recogido viento en sus palabras, en sus palmas? ¿Quién retuvo las aguas en su manto? ¿Quién estableció los linderos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si es que lo sabes. Es la versión de Jerusalén la que he mencionado. Y también en el Deseo de todas las gentes, un libro bien conocido, una de las mejores biografías de Cristo, dice, el Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo. Realmente es un desafío para verlo así, de esta manera. Pero la declaración está ahí establecida. Así que vamos a ver tres partes sucintas. Evidentemente de cada una de ellas se puede decir bastante más. Pero hemos cogido algunos pensamientos que nos parecen suficientes como para poder dejar claro que Cristo está perfectamente identificado en el Antiguo Testamento. La primera parte tiene que ver con el testimonio del Nuevo Testamento, evidentemente respecto al Antiguo. La segunda es el testimonio de los profetas, el Antiguo Testamento. Y la tercera parte, el testimonio de Jesús, directamente. Así que vayamos a la primera parte. El comentario bíblico nos dice, en uno de sus tomos, hablando de Jesús, algunos aspectos en cuanto a su divinidad anterior a la encarnación, después su encarnación y después incluso algunos aspectos posteriores a la ascensión. Así que aquel que tenía forma de Dios, sido semejante a los hombres, para recibir después toda potestad de nuevo en los cielos en su ascensión. Y destaca sobre todo el misterio del amor que tiene la divinidad, sobre todo Jesús, a decidir afrontar este desafío por la raza caída, que somos los beneficiarios de esta obra. Lucas, en el primer capítulo, recoge las palabras del ángel Gabriel a María en la Anunciación, mencionando de nuevo a las tres personas de la divinidad. El Espíritu Santo que vendría sobre ella, el poder del Altísimo que la cubriría de acuerdo con su sombra, y el santo ser que nacería, que sería llamado Hijo de Dios. Esta idea que encontramos en toda la Escritura es la que nosotros queremos ver con más detalle, enfocada en la segunda persona de la divinidad. Ahora, por ejemplo, vamos a ver brevemente
en el pasaje de Filipenses capítulo 2 del apóstol Pablo, donde él hace referencia a aquel que no estimó como algo a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó, ¿de acuerdo?, de ese rango, de ese privilegio, de esa parte de su personalidad para sencillamente llegar a ser semejante a los hombres, sin dejar de ser quien era, ¿de acuerdo?, pero velando la divinidad con humanidad. Filipenses 2, 5. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento está haciendo referencia a lo que Jesús hizo antes de la encarnación. Juntamente con el texto que citó Pierre Vilandí a Andrés Juraki, encontramos algunos otros textos que nos hablan de la creación, pero para esto ya el profesor Ionescu ha hablado ampliamente y con mucha precisión. Isaías, uno de los profetas del Antiguo Testamento, en el que hemos de reconocer que si el Antiguo Testamento revela claramente a Jesús, Isaías es uno de los que mejor lo hace. Él tiene una profecía, 700 y pico de años antes de Cristo, donde dice: el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel. Luego vamos en el Nuevo Testamento, que es Mateo, el que dice que todo esto aconteció para que se cumpliese esa profecía. He aquí que la Virgen concebiría, daría a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Quién es este Emmanuel? Es únicamente Jesús. Y ahora quiero hacer mención a un pasaje de Isaías en el cual se describe la visión que tuvo Isaías del trono de Dios y posteriormente cuando fue llamado para su ministerio, que ya había comenzado, pero que ahí se ratifica en los primeros capítulos de su libro. Y vamos a leer textualmente el texto. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro da voz diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa expresión, cualquiera que coja la Biblia y la lea directamente entenderá que es relativa al Padre. Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Pero cuando se habla de Jesús, bueno, pues es el príncipe de los ejércitos de Jehová, ¿de acuerdo? O es el mensajero, el ángel del Señor. Pero aquí se dice Santo, Santo, Santo. Algunos inclusive dirán que hay cierta vinculación con la Trinidad. Dejémoslo ahí, pero en todo caso se presenta con toda claridad el nombre de Dios. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo, de la gloria de Dios. Entonces dijo: ay de mí que soy muerto, el profeta Isaías, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y entonces, tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué viene después? Ahora es cuando viene el llamamiento del Señor: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Ha sido muy claramente explicado. Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo el Señor: anda y di a este pueblo: oíd bien, no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Es decir, tenéis que escuchar, aunque vais a hacer oídos sordos, ¿de acuerdo? Ese es el mensaje. Pero el texto clave de este contexto es: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y cieja sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Por qué? Porque cuando uno se pregunta con quién habló el profeta Isaías y lee en el Evangelio de Juan el capítulo 12, entonces se da cuenta que en ese contexto se menciona un personaje que es nuestro protagonista. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, dice claramente Juan.
y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. ¿Quién es este él? Es Jesús. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, y ahora Juan cita Isaías 6:10. Cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y seguidamente escribe Juan: Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Ese él no puede ser otro que Cristo Jesús. No hay otra forma de entender otro personaje, no cabe otro personaje, es Cristo Jesús. Así que el santo, 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 Jehová de los ejércitos, la Escritura dice y defiende que es Cristo. Y claro, lo que yo no puedo hacer es pretender saber o enseñar más de lo que enseña la Escritura. Tenemos que adaptar nuestro pensamiento y nuestra mente al mensaje de la Escritura. El profeta Isaías se encontró con Cristo mismo. A veces suelo decir que le fue más fácil a Nicodemo encontrarse con Jesús de noche que a Isaías encontrarse con Jesús sentado en medio del trono, como dirá Apocalipsis. Pero allí lo vio. Por eso se sintió mal, pecador, creía que iba a morir, ¿de acuerdo? O que podía morir. Pero el Señor, en su misericordia, le tocó con el carbón encendido los labios por medio del serafín, y después quedó bien claro para la posteridad que aquel que vio Isaías fue Jesús. En el Nuevo Testamento hemos visto evidencias de que muchas declaraciones del Antiguo Testamento tienen que ver con Cristo, ¿de acuerdo? Pero vamos directamente al Antiguo Testamento. En Deuteronomio 6:4 está el texto: Jehová uno es, el Shema de Israel, que ha sido perfectamente explicado por el profesor Armenteros. De modo que vamos a obviar lo que podríamos decir simplemente aquí de este pasaje. Pero sí que podemos ver que en la Escritura, sobre todo en el profeta Isaías, se menciona un personaje con el nombre de el ángel de Jehová. Ángel, en un sentido figurado, entendemos perfectamente que no es una criatura de Dios superior a los hombres, sino que es un mensajero. En la Escritura, un ángel puede ser Juan el Bautista, puede ser Cristo mismo, puede ser la Iglesia, puede ser el Espíritu Santo, ¿de acuerdo? Es un mensajero de Jehová. No es Jehová, es su mensajero. Y dice el diccionario bíblico adventista que pareciera que a veces se habla de Cristo como el ángel de Jehová. Yo me atrevo a decir que es evidente por la Escritura que el ángel de Jehová es Jesús. Cuando le pide el Señor a Abraham que sacrifique a su hijo, en primer lugar se presenta como el ángel de Jehová. Esto lo encontramos en Génesis 22. El ángel de Jehová, el mensajero de Jehová, no Jehová, su mensajero. Pero uno sigue leyendo el capítulo y se da cuenta que es Dios el que está hablando con Abraham. De modo que el ángel de Jehová es un ser divino. Lo mismo ocurre cuando Moisés se encuentra ante la zarza ardiendo alguien que se presenta como el ángel de Jehová. Y luego le habla como siendo Dios mío. Pero vamos a ver enseguida con qué palabras le habla este ser, el ángel de Jehová, a Moisés. Exactamente igual, cuando el Señor habla del momento en que ha sacado a su pueblo de Egipto, pues en Jueces se presenta como el ángel de Jehová. En Éxodo se presenta como sencillamente el Dios de Israel, que nos sacó a su pueblo de Egipto. Porque el ángel de Jehová es Cristo, y Cristo es Dios como el Padre. Si no, no tendría otro sentido en los textos y el contexto en que se encuentran en la Escritura. Veamos los textos que tienen que ver con la aparición a Moisés. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Porque claro, la zarza tenía que haberse consumido, continuaba y no lo hacía. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí.
y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, le dice el Señor a Moisés, cuando se le ha acercado como el ángel de Jehová. Más adelante, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué voy a decirles? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todas las edades. Todos los textos demuestran que el ángel de Jehová es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No hay discusión. Puede crear asombro, puede generar pues cierta dificultad para tratar de asimilarlo humanamente bien, pero es lo que dice la Escritura, ¿de acuerdo? Cuando se aparece en una situación paralela, Cristo mismo a Josué, Josué va a conquistar, va a iniciar la conquista de Canaán, se encuentra delante o próximo a Jericó y se retira para orar. Y se encuentra con un personaje con forma de guerrero, que posiblemente con la espada desenvainada, ¿de acuerdo? Tanto él como Josué inician una conversación. Josué alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos? Lo cual nos muestra con claridad que es la apariencia de un guerrero normal y corriente, ¿de acuerdo? Además con la espada desenvainada. Y yo pienso, quiero creer, aunque no diga la Escritura, que también Josué desenvainó, para por si acaso. Él le dice, no más como príncipe del ejército de Jehová, he venido ahora. No es Jehová, ¿de acuerdo? Es el príncipe del ejército de Jehová. ¿Quién puede ser? Entonces Josué, postándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿A quién está reconociendo Josué? El príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Y esto que nos recuerda la experiencia de Moisés, exactamente igual, paralela, ¿de acuerdo? Y vamos a ver cómo, a medida que avancemos, sobre todo con una cita final, quedará bien claro que no es otro que Cristo Jesús, el ángel de Jehová, el príncipe del ejército de Jehová, el santo de Israel, que vamos a ver seguidamente, y el que aparece en otros textos. También es aquí el diccionario bíblico que presenta al santo de Israel como alguien que muestra sencillamente el carácter de Dios, que produce una reforma en su propia vida. El santo de Israel se menciona en Segunda de Reyes, se menciona en diferentes lugares, pero sobre todo en Isaías. En Isaías aparece 22 veces la expresión el santo de Israel. Sin embargo, es muy interesante observar que la expresión santo de Israel está combinada con la de Jehová y con la de Redentor, en no pocos textos, no los vamos a leer, pero en Isaías 41, 14, en Isaías 43, 3 y 14, más adelante en otros textos de Isaías, Jehová el santo de Israel y Redentor, nuestro Redentor, Jehová el santo de Israel. Repetidamente aparece la expresión santo de Israel unida a la de Redentor y Jehová, con lo cual queda bien claro que el Redentor, que es Cristo Jesús, se presenta como el santo de Israel. Si nosotros no lo entendiésemos, tendríamos que quizás recurrir al texto que menciona las palabras de un endemoniado en la sinagoga, cuando el endemoniado le dice a Jesús, sé quién eres, el santo de Dios, el santo de Israel. ¿De acuerdo? También es Isaías el que dice, yo Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Y Lucas recoge las palabras de los apóstoles en Hechos 4 de la siguiente manera, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores y en ningún otro hay salvación. Isaías, yo Jehová, fuera de mí no hay quien salve. Hechos de los apóstoles, en ningún otro hay salvación. Y siguiendo con el profeta Isaías, podemos leer en el capítulo 9, porque un niño les es nacido,
Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará a su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, alguna versión dice Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Lo cual nos lleva también a decir, entre paréntesis y de paso, que la expresión Hijo de Dios nunca me tomarla en sentido literal, aunque no es momento de explicar esto, ¿de acuerdo? Sino que tiene un sentido figurado, exactamente igual que Padre eterno. Son maneras de mostrar su vinculación con el Dios eterno, ¿de acuerdo? Y su vinculación con el plan de redención en este contexto de los nombres de la divinidad. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Quién es este Dios fuerte? Ha sido mencionado por el profesor Armenteros, ya no vamos a detenernos demasiado, ¿de acuerdo?, que aparece Dios como la roca, además en un contexto muy interesante, con matices que aquí no están previstos, pero evidentemente la roca, en su aspecto de significado figurado, como hace con referencia a Dios en el Antiguo Testamento, siempre es referencia a esa roca, esa roca de refugio, ¿de acuerdo? Esa sólida, digamos, fortaleza a la que se puede aferrar el ser humano con garantías de salvación. Son no pocos los textos en donde aparece que Dios es la roca. Hay algunos incluso que se repiten. Salmos y 2 Samuel repiten un texto, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Qué curioso, dice roca mía y redentor mío, porque es que ahora es Pablo el que dice que todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que no seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. Cuando dice la roca era, Pablo, ¿a qué apunta? Al Antiguo Testamento, evidentemente. Es cierto que hace una mención a una actuación específica, pero el término roca aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento que tienen que ver con Jesús. Y ahora, otro pasaje también muy significativo, que tiene que ver con la unción de Cristo. Digamos, por adelantado, queremos algunos textos en los que el profeta Daniel tiene que ver con el tiempo, de acuerdo, de esa unción. El profeta Isaías anuncia lo que tendría que ver con Cristo de parte del Padre, de acuerdo, y el Espíritu Santo. Cristo mismo lo anuncia en el Antiguo Testamento mediante Isaías. Daniel anuncia cuándo ocurriría y luego en el Nuevo Testamento se explica cuando ya pasó a posteriori. El Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí. ¿Quién está hablando? Porque me ungió Jehová. El Espíritu de Jehová está sobre mí y me ungió Jehová. Es una referencia a la Trinidad. Y el que está hablando ahí, el que está hablando es la segunda persona de la divinidad. Es Cristo que se identifica ahí en el anuncio de su propia unción. Y quiero mencionar a Giri Moscala, decano de Andrews, que dice claramente cómo el libro de Isaías presenta los indicios más fuertes sobre la Trinidad en el Antiguo Testamento, que existen y no son pocos. Bien, Daniel nos dirá en el capítulo 9, cuando Gabriel viene a explicarle al profeta la visión que le había dado en el capítulo 8, ¿de acuerdo?, en respuesta en parte a la oración de Daniel, bueno, pues le dice desde cuándo empezaría a contar un tiempo hasta que se cumpliera y el Mesías príncipe, ¿de acuerdo?, el príncipe ungido, ese sería ya sencillamente, pues como dice el texto, ungido, porque sabemos muy bien que Mesías significa ungido y que Jesús fue ungido en el año 15 del Imperio Tiberio César, cuando fue bautizado. Cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. Descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de corporal como de paloma, en respuesta a su oración, y vino una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Y notemos cómo el anuncio de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió Jehová, se cumple ahora históricamente, ¿de acuerdo? El Padre dice: tú eres mi Hijo amado, el Espíritu desciende en una forma de paloma, no que tuviese el tamaño de una paloma, sino en una forma de paloma, y el ungido es Jesús.
Con esto está dando cumplimiento a todos los ungimientos típicos del Antiguo Testamento en los que los profetas, los sacerdotes y los reyes, ¿de acuerdo?, eran ungidos por un hombre, profeta, o quien en ese momento realizara la unción, tipificando esa unción antitípica y definitiva del Mesías, que tendría mucha importancia, porque era sencillamente el comienzo de su ministerio para realizar el plan de redención. Bien, en el libro de los Hechos recogemos las palabras de Pedro a los que le acompañaban, a Cornelio y los suyos, cuando dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios Padre ungió con el Espíritu Santo. Es la unción antitípica que daba cumplimiento a todas las típicas del Antiguo. Y esto lo hizo con poder a Jesús, su Hijo, cuando, convertido en ser humano como nosotros, iba a comenzar su ministerio intercesor. La profecía de las 2300 tardes y mañanas muestra gráficamente la orden de Artajerjes y luego las 69 semanas después, hasta que el Mesías fue ungido ya en el año 27. Y veamos también otra palabra, la palabra Miguel, que aparece 5 veces en la Escritura. 3 en Daniel, aparece una en Judas y otra en Apocalipsis. Miguel, podemos buscar en cualquier diccionario, la palabra hebrea, Micael, significa ¿quién es como Dios? Es una palabra que solamente se puede, o mejor dicho, un significado que solamente se puede aplicar a Jesús. ¿Quién es como Dios? ¿De acuerdo? Miguel. Bueno, pues vamos a ver algunos textos. El príncipe del reino de Persia, dice Daniel, se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí el texto quizás exige un poco de explicación en el contexto en que Daniel lo está presentando. Hay problemas en Palestina con los samaritanos, están llegando falsos informes al rey persa y, evidentemente, detrás de la expresión, esto exigiría una explicación más amplia, pero detrás de la expresión el príncipe del reino de Persia, hemos de encontrar el mismo que aparece en Isaías, por ejemplo, o en Ezequiel, con el nombre del rey de Tiro o el rey de Babilonia. Aquel que realmente estaba gobernando Persia o tratando de gobernarla. Porque el verdadero rey de Persia aparece al final del texto con la expresión que de allí con los reyes de Persia. Es Gabriel que habla con Daniel. Por otra parte, si quien creaba las dificultades era el rey terrenal de Persia, para Gabriel esto no sería demasiada dificultad. Pero ese personaje que se le opone realmente, entendemos que está por encima del rey de Persia. Bien, pues más adelante, en el versículo 21, dice: yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. No es vuestro Dios, es vuestro príncipe, que es Dios también, naturalmente. Y vemos aquí 2 cosas claras, además de entender que Miguel es Cristo, y es que está en plena actuación en la época de Daniel, ¿de acuerdo?, en la época del reino persa, y que esa actuación viene ya desde la eternidad, cuando Satanás se reveló en el cielo, cuando dice en Apocalipsis, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Esa gran batalla en el cielo, cuando comienza el gran conflicto, la están protagonizando principalmente Lucifer con los suyos y Miguel con los suyos. Claro, el nombre es muy apropiado en este contexto, porque aquel que quería ser igual a Dios se encuentra con alguien que le pregunta ¿quién es como Dios? ¿De acuerdo? Y se encuentra con todo el poder del cielo enfrente. Bien, en tercer lugar, brevemente, unas diapositivas, unos pasajes que nos muestran claramente que Jesús mismo nos habla de Él y de su eternidad. ¿De acuerdo? En Patriarcas y Profetas se dice que Cristo vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Así que la primera misión que iba a realizar Cristo
como redentor de la humanidad, como el encarnado, como la segunda persona de la divinidad entre los hombres, era no redimirnos, sino vindicar el carácter de Dios. Mostrar que en el trato con Satanás, que en el contexto del gran conflicto, ¿de acuerdo?, Dios actuó siempre con justicia y con misericordia, con verdadero amor para sus criaturas. En segundo lugar, debía asegurar la estabilidad del universo, que está poniendo en tela de juicio, por instigación del adversario, el carácter de Dios. En tercer lugar, debía redimir al género humano. Es por esto que, como dirá Pablo, con una sola ofrenda, con un solo sacrificio por los pecadores, ¿de acuerdo?, se sentó a la diestra de Dios y obtuvo el plan de redención. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y además dio ejemplo de vida y conducta. Esto, entre otras cosas, son los aspectos más importantes que Cristo vino a realizar. Algo que ningún ser humano podría haber realizado jamás en la historia. Dirá más Patriarcas y Profetas: en todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como el mismo Dios, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. No hay criatura que pudiera haber realizado el plan de redención que Cristo realizó. La segunda persona de la divinidad hecha hombre como nosotros, humillándose como nosotros. Y ahora vamos a ver algunas citas, algunos pasajes, sobre todo del Evangelio de Juan, que nos muestran declaraciones de Jesús, en las que él llega a decir, por ejemplo, que ha bajado del cielo, que sencillamente él va a subir a donde estaba primero. Hay muchos textos en Juan, ¿de acuerdo? Él llega a decir: yo soy de arriba, vosotros sois de abajo, no sois de este mundo. Y así hay una serie de pasajes del Evangelio de Juan que podemos leer detenidamente en una lectura más detenida y observar que, por ejemplo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otros muchos textos donde Jesús deja bien claro que él preexistió con el Padre. Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, etc. Y recordemos, en el Antiguo Testamento hay un momento en que Jehová, con 2 ángeles, le aparece a Abraham en el encinar de Manre. Es Cristo. El encuentro con José antes de la conquista de Jericó, el príncipe del ejército de Jehová, es Jesús. Son relaciones de Jesús preencarnado, pero son de él en el Antiguo Testamento. El encuentro de los 3 jóvenes con ese hijo de los dioses, que así lo interpretó el propio rey Nabucodonosor, ¿de acuerdo? Allí está Jesús con esos 3 jóvenes. Óyeme, Jacob y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero y yo también el postrero, dice Isaías. Veamos qué dice el texto 4 versículos después. Uno lee Isaías 48 y tiene la impresión de que es la primera persona de la divinidad la que está hablando. Pero llega al versículo 16 y leemos: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Quién dice acercaos a mí? Desde el principio allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Es Jesús, ¿de acuerdo? Pero hay una expresión que también ha citado el profesor Armenteros, que queda ampliamente ratificada en Apocalipsis y que queremos detenernos en ella haciendo una pausa. Isaías 44, 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo el postrero. Es evidente que tiene que ver con la divinidad. 48, 12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. 48, 16. Acercaos a mí, lo hemos leído antes. Dice: y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Es evidente que es Jesús el que está hablando. Pero notemos ahora, Apocalipsis 22. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Uno lee Apocalipsis 22 y se da cuenta que en los versículos 12 y 13 es Jesús el que está hablando, y que en los versículos 14 y 15 se hace un paréntesis.
aludiendo a quienes no entrarán en la Nueva Jerusalén. Pero seguido del paréntesis dice, yo Jesús he enviado mi ángel. No hay ninguna duda que aquel que viene es Jesús, que es Jesús el que está hablando, y que el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último de Isaías, es Cristo Jesús. No se puede entender de otra manera. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, y ahora Juan no dice, sí ven, Dios mío, sino que dice, sí ven, Señor Jesús, porque es Jesús el que viene. Y así acaba la Biblia, con las palabras de Juan, reconociendo que es Jesús el que viene, el que ha dicho quién es, en armonía con el profeta Isaías. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y ahora veamos también que en el versículo 16 dice, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas. Y en el versículo 20, el que da testimonio de estas cosas. Todo ese contexto tiene que ver con Cristo. No aparece otra persona de la divinidad. Y en el capítulo primero, cuando se le presenta a Jesús, a Juan en medio de los 7 candeleros, dice Juan, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. En Apocalipsis aparece por lo menos 3 o 4 veces la idea de de oír primero algo y después mirar y ver aquello de lo cual había oído. Pues bien, aquí primeramente dice que sencillamente oyó una gran voz como de trompeta, pero se volvió para ver quién hablaba con él y en medio de los 7 candeleros vio a uno semejante al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre no es ni el Espíritu Santo ni el Padre, es Cristo. Y Cristo es el alfa y la omega, el primero y el último, como dice claramente en el primer capítulo también de Apocalipsis. Así que concluimos con una cita que no nos dice nada nuevo, ¿de acuerdo? Pero que nos ofrece garantías en cuanto a lo que hemos intentado decir. Es Patriarcas y Profetas 362. Toda comunicación entre el cielo y la raza caída se ha hecho por medio de Cristo. Fue el Hijo de Dios quien dio a nuestros primeros padres la promesa de la redención. Fue Él quien se reveló a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés, comprendieron el Evangelio, buscaron la salvación por medio del sustituto y garante del ser humano. Estos santos varones de antaño comulgaron con el Salvador que iba a venir al mundo en carne humana, pero comulgaron con él, permitidme la aclaración, en el Antiguo Testamento. Y algunos de ellos hablaron cara a cara con Cristo. De modo que concluimos diciendo, ¿quién habló con Abraham en el encinar de Mamre? ¿Quién habló con Moisés desde la zarza ardiendo? El mismo que dijo, yo soy la resurrección y la vida, delante de la tumba de Lázaro. Y hay quien ha aclarado esto diciendo, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra, como uno más de las 3 personas de la divinidad, de esa entidad trinitaria que se nos revela para gloria de ellos y salvación nuestra. Gracias.